Pues debería decir, Graciela Fernández Mejide intenta unificar ideas, pero la verdad que unificarlas es más que difícil y además tampoco no sé si es interesa. muy deseable, claro, ¿no? claro, No me claro, interesa. vale la pena. Pero bueno, allá vamos. Yo tenía una pregunta, a ver, Graciela. dale. En esta necesidad de construir más y mejor institucionalidad, vamos con un caso concreto. En diciembre pasado, en el debate en el Congreso en la reforma previsional, Vicky Donda, palabras más, palabras menos, dijo: las leyes se ganan o se pierden en la calle. Por fuera de los calificativos y del emergente, ¿a qué creen que obedece? ¿Cuál es la cultura que hay detrás? Bueno, Política, ¿no? sí, está claro que ahí está esa pregunta tan que arrastramos desde siempre de cómo se gobierna. ¿Qué es el pueblo en la calle? Lo que decide es ese tipo de regímenes que se legitiman a partir de el apoyo o el rechazo, porque no hay ideas expresadas en la calle, ¿no? Siempre hay rechazo a algo o apoyo a algo, pero no hay diálogo, no hay consenso. En cambio, hay otra idea. Claro, sí, alguna consigna, pero muchas veces cuando uno se pone a ver una manifestación puede encontrar consignas diversas, a veces contradictorias. En cambio, el Congreso siempre fue pensado como el lugar del diálogo, como el lugar del debate, como un ámbito en el cual las palabras de uno construyen sobre las palabras de otro y se va aprendiendo la verdad, se va alcanzando la verdad a partir de la conversación. Lo otro es la negación de la conversación, es el ruido, es el sí o el no. Entonces me parece que acá estamos enfrentándonos a dos formas diferentes de concebir la política, el mundo político, y que tiene que ver con cómo ¿es la mayoría por el número o hay algo más además de la mayoría? Yo soy un fuerte partidario de la democracia deliberativa. Y por tanto creo que el procedimiento al que deberíamos aspirar es ese, por varias razones, pero una de las razones es por el valor epistemológico del procedimiento. En la discusión mejoramos nuestras ideas respecto de las cosas al oír a los que piensan de otro modo, a los que tienen otras ideas o otro conocimiento. Sí, los escuchamos. Por eso, en la deliberación, que exige estar atento a la verdad que hay en el otro, la decisión mejora su calidad. Lo que es interesante ahí es que eso es un mito, ¿no? Digo, nosotros sabemos que cómo funciona el Congreso, las posiciones de los diputados y de los senadores no se van construyendo sobre otro. Pero lo que quiero decir es, aun cuando sabemos que eso no sucede, que es una construcción, nos gusta que sucede, no necesariamente sucede en el recinto cuando se expresan posiciones que definen las posturas ya decididas, pero sí funciona en comisiones. Sí, en sí otros funciona en ámbitos comisiones sí. Y funciona en ámbitos técnicos previos a las comisiones y en ámbitos políticos previos a las comisiones. Quiero decir, la deliberación ayuda a construir una mejor relación con lo posible y un mejor trayecto para lograrlo. Ahora, creo que hay que aceptar que no es necesariamente el único modo de hacer política en todas las circunstancias y por cualquier razón. Quiero decir, hay leyes que se ganan en la calle. Es posible que se ganen en la calle simultáneamente con procesos deliberativos en otros ámbitos. Es posible que haya que ir a la calle después de que la deliberación esté dada. Pero hay leyes que se ganan. Quiero decir, hay veces que es necesaria la expresión del apoyo popular a una ley para forzar a quienes deciden a tenerlos en cuenta. Hemos tenido muchos episodios en los que la expresión popular, bajo la forma del apoyo o de la protesta, y es cierto, son formas sencillas de la argumentación, porque es el rechazo o la afirmación, no el matiz y no el argumento, pero son formas sencillas, pero son formas también argumentativas. Creo que en muchas situaciones son necesarias, útiles o inevitables. La crisis del campo. Claro, no es nuestro ideal de vida en común que cada situación se salde con una manifestación, pero nuestro ideal de vida en común debe admitir y propiciar
que ese sea un instrumento de la expresión colectiva bajo determinadas condiciones o para determinados objetivos. Y no me parece que no podamos convivir con ambas ideas. A mí lo que me disgusta, honestamente, es cuando dentro del Congreso hay, y por una cuestión de disputa política, un estímulo a una agresividad para reconfirmar aquello que yo ya estoy dispuesto a defender a como sea, y hasta me traje una olla para hacer ruido. Yo en eso eso para la estoy televisión. de acuerdo con vos. Ahora, vos preguntabas qué instituciones. Yo no sé qué instituciones, creo que hay mucho escrito. ¿Qué tipo de institución? Pero creo que hay mucho escrito sobre qué tipo de instituciones y tampoco hay tantas alternativas. Pero creo que sí hay algo que tiene más que ver con la cultura política en la que las instituciones funcionan. Porque el diseño institucional no admite demasiadas variaciones. No hay diseños institucionales a medida del usuario. Serían poco institucionales si fueran demasiado a medida del usuario. Tenemos un repertorio razonablemente amplio y a la vez apropiadamente limitado. Ahora, la semana pasada el New York Times hizo un resumen de los escándalos del gobierno de Trump. El primero que mencionaba era la renuncia de la directora del Centro para Control de Enfermedades, porque esta mujer, una de cuyas funciones es desestimular el tabaquismo, el cigarrillo, había comprado, después de asumir su posición, acciones de una compañía tabacalera. Es posible que su asesor financiero le haya dicho: comprá este paquete en el que hay... Pero lo cierto es que eso es un indicio de que ella va a actuar en contra de su función y a favor de sus intereses, que consisten en que las acciones de la compañía tabacalera aumenten y, por tanto, la gestión del gobierno para disminuir el consumo de tabaco va a disminuir. Y la señora renunció. Entonces digo, las instituciones no son muy diferentes, pero el estándar que les exigimos es lo que hace la diferencia en los resultados que producen. Y creo que el problema, y volvemos al caso de Triaca, el problema es el estándar que exigimos. Nosotros estamos dispuestos a aceptar cosas que no deberíamos aceptar, que creemos que son parte de las acciones posibles. Que nos resignamos, decís vos. Ni siquiera nos resignamos, porque no las miramos con resignación, las miramos con naturalidad. Creemos que son partes de las opciones alternativas que se pueden tomar, que es posible actuar de un modo o del otro, y que la consecuencia tiene que ver con el resultado y no con la acción. Si el presidente se fortalece, valió la pena; si se debilita, no valió la pena; si consiguió esto, estuvo bien; si no... Hay un utilitarismo de la ética pública. Y yo no digo que debemos moralizar la política, lo cual es muy peligroso, pero sí creo que no podemos tener una ética pública en función de la utilidad que producen las acciones. Creo que tenemos que tener un rigor y una robustez de la exigencia ética, y que el resultado tendrá que obtenerse en el marco de ese rigor. Es más difícil, y sí, es más difícil cambiar a la directora del Centro para Enfermedades de Estados Unidos que mantenerla. Pero la confianza institucional que provoca esa confianza explica cómo se comportan los actores colectivos, y el efecto de la acción colectiva que producen se degrada si la señora compra acción a la compañía tabacalera y sigue al frente de la institución. Hay una pregunta que a partir de todo lo que ustedes decían, yo viví la época del paso de la dictadura, el ingreso a la última dictadura y el paso de la dictadura. En el ingreso de la última dictadura hubo mucho apoyo de la sociedad, porque la sociedad esperaba orden, porque esperaba que se acabara la violencia, porque la AAA, porque las organizaciones armadas, por todas las cuestiones, las acciones. Por Isabelita. Por Isabelita, por todo eso. Después, por cierto, el 78 con el Mundial hizo que más apoyo todavía. Videla pasaba a ser, salvo para determinados sectores, el gran presidente gran. Cuando eso empieza a debilitarse, en época de Galtieri aparece Malvinas, es decir, el nacionalismo malvinense. Y ahí volvimos a ver a la sociedad aplaudiendo una acción de guerra nacionalista
y al dictador, y después repudiándolo, pero no por haber hecho la guerra, sino por haberse entregado. Sí. E inmediatamente, por haberla perdido. Claro, es muy interesante porque nos preguntamos por las instituciones, pero terminamos hablando de la cultura política. Y bueno, y esto, en realidad, lo que tiene que ver es que todos los gobiernos que asumieron en la democracia argentina y que se diferenciaban del anterior, vinieron con ideas regeneracionistas. No somos el pasado, vamos a hacer algo diferente. Y no importa qué signo político tuvieran, no importa ni siquiera si eran gobiernos democráticos o autoritarios. Todos planteaban una renovación que en algunos casos significó una transformación y en otros no. Hoy en día, una pregunta que yo me hago alrededor de las instituciones es: ¿qué opinan los partidos políticos sobre las instituciones? ¿Qué opinan los partidos políticos sobre... ¿A qué partidos políticos? A los que se presentan elecciones, vamos, y tienen una boleta. ¿Qué opinan los dirigentes sobre qué hay que hacer con las instituciones? ¿Cuáles son los proyectos políticos? Las cosas que mencionaba antes como tema de fondo Alejandro, a los que hay que prestar atención sobre las instituciones y cómo deben funcionar, me parece que se basan en una idea de que hay que tener este debate, hay que tener esta discusión. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la Oficina de Anticorrupción, ¿qué debe ser? ¿Cómo se debe manejar? Entonces, ¿quién la debe manejar? Y no estoy hablando de la persona. No. Sí. No fulano mengana. Exacto. Hoy en día nosotros yo no puedo saber qué idea sobre el Congreso o sobre las instituciones tiene el partido político que voto y el partido político que no voto. Bueno, pero ahí me parece, y a ver, lo pongo como pregunta, yo estoy convencida, el golpe que han recibido los partidos políticos en Argentina, uno los puede poner en la crisis del 2001. Dice Juan Carlos Torre que el peronismo recién siente ahora esa crisis, pero cuando uno mira a otros países también hay crisis. Sin embargo, es cierto que en otros países permanecen algunos partidos tradicionales. Acá la verdad es que el partido que antes daba un programa, lo pudiera cumplir o no. Yo creo que el último gran proyecto fue el de la Alianza, un libro que me parecía el libro de Petete. Excelente, era un programa impresionante. Ni la tapa llegamos. Sí, yo no sé si le pediría a los partidos, no porque no deban hacerlo, sino porque no creo que puedan hacerlo. Pero históricamente lo han hecho. Claro, pero en el pero contexto actual me parece... pero lo que digo es, hasta tanto consigamos que los partidos vuelvan a poder decir una palabra sobre esto, si es que lo conseguimos, creo que la sociedad civil tiene que tener ideas y exigir esas ideas, porque efectivamente los partidos no las están proponiendo y nosotros no podemos abandonar la pretensión de que las haya. Bueno, una de las razones de existir del Club Político Argentino no es sustituir un partido político, ni muchísimo menos, ya que venimos pero es alentar el debate público y estos 10 años alentamos estos debates. Es alentar el público sobre estas tareas. Ahora, vos hablabas de la dictadura y de la volatilidad de la sensibilidad de la opinión pública, y yo creo que, volvemos de algún modo a algo que comentamos en la primera parte del programa, yo creo que esto es así, debemos saber que es así y que seguirá siendo así, y no es exclusivo de la Argentina. No. Quiero decir, la opinión pública, sea lo que sea que la opinión pública es, en el agregado de las conductas individuales o en la conducta colectiva o siguiendo la teoría que quiera seguir, la opinión pública no tiene principios. No. Hay modos de conducir la acción colectiva que son siempre frágiles del lado de lo bueno, siempre frágiles del lado bueno, y que exigen mucho rigor para que esa fragilidad no se convierta en aquello que no queremos, que recurrentemente vuelve a hacerlo. Quiero decir, se necesita muy poco para convertir a una ciudadanía en una masa al servicio de lo peor. Muy poco, y no hablo de la calidad de las personas. En masa plebiscitaria, decís vos, como no. Toda masa, ¿no? Esta masa que describe Canetti como
su experiencia infantil cuando se ve arrastrado, metido en la masa como en un río que deja de tener sentido de cada una de sus partes, que es incontenible, irracional, que desborda, inorgánica, violenta. Claro, digo, es muy fácil que busca físicamente un líder, ¿no? Que busca a alguien que le diga cuál es el camino, un cauce, ¿no? Y que para ahí hay que ir. Es muy cómodo eso. Es muy cómodo. Y muy en nuestra fácil. Cultura política eso hay pocos funciona. Anticuerpos para Totalmente. eso, muy pocos anticuerpos. Entonces digo, yo creo que nada tenemos está nunca una ganado. resistencia al autoritarismo bastante baja en ese sentido. No nos molesta Bueno, tanto ahí en sentido contrario. ¿Somos respetuosos de las leyes? Pues claro que no, eso lo estudió Carlos Nino hace más de 35 años en un libro clásico que es cuyo título es justamente Un país al margen de la ley. Lo que tiene de particular el estudio de la aproximación de Nino, que yo creo que sigue siendo muy valiosa, aunque hay muchos que la critican teóricamente, lo que fuera, creo que sigue siendo muy valiosa. Nino habla de diferentes conductas ante la violación de la ley. Por ejemplo, quien roba un banco y es exitoso perjudica a otros al violar la ley, pero se beneficia pues se lleva la plata. Él dice que la anomia argentina, es decir, el modo en el que en Argentina violentamos la regla o la ley, es una anomia tonta, porque produce resultados negativos para el conjunto. Exacto. Entonces, digo, ¿por para qué el individuo y para el conjunto, el individuo y para el conjunto. Todos. Entonces, digo, ahí hay algo que me parece que es importante, porque ni siquiera desde el punto de vista de la utilidad individual o sectorial, esto produce buenos resultados. Y que cuando redunda en la calidad de vida absolutamente de forma absolutamente negativa. Mira, cuando en un momento uno de mis hijos, Martín, tuvo que vivir en España con sus hijos porque tenía un trabajo ahí y demás. Y un día subíamos las escaleras en un shopping, yo llevaba a mis nietos, que eran chicos, 12 menos, 5 el más chico y 5 años, 10 años Camila. Íbamos en una escalera mecánica y lo primero que me dicen: abuela, si no vas a subir, pegate a la derecha para que la gente pase. Claro. ¿No? Ahora, eso no me lo hubieran dicho nunca en Buenos Aires. No. Hay dos formas de pensarse en la sociedad. De Eran forma chiquitas. colaborativa, de qué puedo hacer para hacer todo lo que yo quiero sin molestar al otro, y después es una forma que al menos, tal vez es una visión muy porteña, pero que tenemos acá muy viva en Buenos Aires, es la guerra. Claro. Y antes de que me cague el otro, lo voy a cagar yo. No, y además entonces hay es algo, muy difícil construir ahí. Sabrina mencionaba a Tito Palermo hace un rato, y Tito publicó el año pasado un artículo en Clarín que me parece que es muy importante, acerca del modo en el que los intereses, los grupos de interés ocupan el espacio colectivo apropiándose de bienes públicos, sí, a favor propio. Cuando uno lo describe de ese modo, podría tener la impresión de que cada grupo de interés gana al actuar de este modo. Pero cuando uno estudia el largo plazo, se da cuenta de que el resultado es un resultado de pérdida colectiva, incluso para aquellos que piensan haber ganado. Hay muchas explicaciones para este fenómeno, pero sea que lo veamos... Es interesante acercarlas, porque si no, somos, ¿qué nos pasa? ¿Qué tipo de retardo tenemos que actuamos en contra de nosotros mismos y en contra de la sociedad en general? Hay algunos elementos que nos ayudan a explicar por qué... Hay sin duda, hay muchos elementos que ayudan a explicar. Uno de los elementos que ayuda a explicar que se actúe de este modo es que se actúa de este modo. Quiero decir, el modo, claro, no, para la inercia, claro, cuando uno asume que los demás no van a participar colaborativamente del juego colectivo, actúa anticolaborativamente, porque si no es uno no el quiero que, ser el hijo de la pavota. Claro, es uno el que pierde. Claro. Entonces, la dinámica misma produce estos resultados. Y son las élites, y particularmente las élites políticas, las que deberían tratar de cambiar esta dinámica, cambiar un juego no colaborativo por un juego colaborativo. Eso implica tener, además de la voluntad y la vocación de hacerlo, un capital político
porque durante un tiempo prolongado, cada vez que vos planteas un juego colaborativo, los actores van a rapiñar porque es lo que saben hacer. Y tenés que mostrar que vos vas a seguir entregando moneda de buena calidad, para decirlo en términos de teoría de juegos, si querés que los otros empiecen, después de varias movidas, a darte moneda de buena calidad y cambiar la naturaleza de los intercambios. Pero si no lo hace una élite poderosa, política, económica y éticamente, esto no va a funcionar. Por eso es tan importante que los dirigentes no cambien el valor de la moneda pública. Y el valor de la moneda pública no es solo la inflación o la devaluación, es qué está bien y qué está mal, sin adversativos, sin el pero después del enunciado. No es solo ser, sino también parecer. Claro, ahí sí, yo, claro sabes que sí. no me limitaría. Hoy hace tiempo que yo, por la experiencia, no limitaría eso a la élite política, porque sería desconocer que hay otras élites empresariales, sindicales, que tienen mucha influencia y mucho poder en la Argentina. Estoy de acuerdo con vos. Nosotros tenemos un problema serio. Cultura. Nosotros tenemos un problema serio de élites en general, pero la élite política es la única que puede iniciar el proceso de cambio. Mira, yo te diría esto: todas las sociedades tienden a percibir como naturales sus prácticas culturales. Y hay 3 recursos para desnaturalizar, es decir, para darnos cuenta que son modos de hacer que pueden ser cambiados. Un recurso es la ciencia, que ha diseñado procedimientos para entender que la creencia de que el Sol gira en torno de la Tierra puede ser falsa y cambiar algo que era percibido como natural. Otros son las artes, que desarman el lenguaje. Por si Moave tendría que haberse dejado quemar. Bueno, no, otras son las artes, que tienen las capacidades de desarmar lenguajes para que veamos la realidad de otros modos, como nos enseñaron los impresionistas o como nos enseña la música a oír otras, etcétera. Y el tercero es la política. Quiero decir, hablamos de la política. En la política, la principal responsabilidad de lo político es de la clase política. Bueno, sí. Pero en la política participa la élite en general, sin duda, porque está todo el tiempo haciendo política. Pero mira vos, hoy, hace unos días, 2, 3, 4 días, el ministro de Echeverri, que era Echeverri, del jefe presidente de la Rural, devolviendo un dinero. ¿Por qué? Teóricamente era un dinero que siempre se le daba al presidente, reglas de la Rural, organización privada, ya ellos. Pero hoy se encuentra obligado a devolverlo por una cuestión de opinión pública. Sí, pero una vez más, eso nos saca de lo principal. ¿Sí? Y es el conflicto de intereses entre un tipo que representa intereses particulares privado de un sector y es puesto en un lugar en el que su función es la de velar por el interés público. Así es. Y no puede la persona... O sea, lo correcto éticamente es no nombrarlo. Claro, no que devuelva esa plata. Devuelva la plata. Que es de nuevo el pariente en la función pública, cuando lo que tenés es un proceso de compras y contrataciones que nadie está fiscalizando.